Sí. Bueno, entonces Daniel ayer terminó su presentación con una frase que es esta misma, solo que aquí la tenemos en inglés. Y como él dijo ayer, eh, bueno, Luis, gracias por ese aporte. Yo diría que eso último, en el caso del esquema, estaba pensado como el apareamiento como tal. Pero sí, entonces, les decía, Daniel planteó una frase que aquí la retomo, solo que aquí está en inglés, y es, nada en biología tiene sentido a menos que esté bajo la luz de la evolución, o algo así. Entonces, efectivamente, digamos que esa evolución es lo que mueve la biología como tal, en el sentido de buscarle sentido a muchas cosas. Y definitivamente es, digamos, una ciencia que siempre ha buscado o que siempre ha sido muy inquieta con respecto al entorno que la rodea, ¿sí? Solamente para aclarar algo, porque igual considero que las clases tienen que ser un espacio para hablar de todo un poco. Yo no sé qué tantos grupos de biología sigan ustedes en Facebook para Colombia, pero ahorita el Consejo Profesional de Biología le escribió una carta o hizo una solicitud, supongo, a, no sé exactamente a qué ministerio, no recuerdo, eh, para, pensando en que debíamos ser priorizados para las vacunas o debíamos al menos ser tenidos en cuenta en priorización dependiendo de en qué estuviéramos trabajando. Y la respuesta que le dieron al Consejo Profesional de Biología era que la biología era una ciencia social. Y ahorita hay mucha gente indignada ante eso porque no tiene sentido. O sea, si ustedes van y miran las personas que se han encargado, por ejemplo, de hacer la vacuna, ahí no solamente hay médicos. De hecho, si ustedes miran situaciones de Estados Unidos para ser médicos, primero tienen que cursar muchos cursos por los cuales ustedes ya pasaron, que de pronto están enfocados a temas generales, pero, por ejemplo, yo les aseguro que ustedes saben más bioquímica o pueden llegar a saber más bioquímica que la que sabe un químico o que la que sabe un médico. Incluso en mi época nosotros teníamos no una, sino dos bioquímicas. O sea, yo en total vi 4 químicas. Yo vi química general, química orgánica y 2 bioquímicas. Y realmente que a mí me digan que la biología es una ciencia social, a mí me ofende. No sé a ustedes. Pero sí considero que como gremio o como profesionales hay todavía una lucha grande por dar. Y creo o considero que la biología es algo que debe ser más tenido en cuenta, porque incluso desde un punto de vista etológico le hemos hecho muchos aportes a la, digamos, a la construcción antropológica. Pues obviamente estamos hablando de antropología, entonces estamos hablando del ser humano, pero etológicamente hemos incluso tenido aportes ahí, entonces no tiene sentido, porque pues el biólogo hace muchas cosas y no tiene sentido, o sea, si no quieren priorizar a nadie que no sea médico, listo, no lo hagan, pero que pasen a decir que somos una ciencia social, realmente es absurdo. Entonces, chicos, vamos a hablar de otro tema que también fue trabajado en los seminarios de ayer, y es la teoría neutral de la evolución. Debemos tener en cuenta entonces que, digamos, existía un problema en algún momento, y ese problema era la búsqueda de la variabilidad genética en las poblaciones que le pudiera dar un soporte a la teoría de la selección natural. Ante ese problema o esa paradoja, apareció un señor de apellido Kimura, que en 1983 desarrolla una teoría de evolución natural, de evolución molecular, conocida como neutralismo. Kimura
es un genético de poblaciones teórico. Entonces, digamos que él era justamente una persona que podía plantear o que podía reunir muchos conceptos que realmente eran, digamos, de interés para el área. Y plantea esto, y básicamente es una teoría que postula que la mayoría de la variabilidad genética observada no es detectada por la selección natural. En otras palabras, o en palabras castizas, es neutra para ella. ¿Cómo saca Kimura esa conclusión o ese planteamiento? Él, digamos que va desarrollando una teoría que conduce a diversas predicciones sencillas que pueden contrastarse experimentalmente y a partir de ahí constituye una hipótesis nula para la teoría de la selección natural. Entonces, en el caso del neutralismo, el mecanismo dominante de las sustituciones génicas en las poblaciones es la deriva genética. Es decir, el resultado de los procesos aleatorios inherentes a la transmisión en las poblaciones finitas de una muestra de gametos a la siguiente generación. El resultado final de la deriva genética va a ser la fijación de los alelos de un locus, pero eso ocurre de manera al azar. Esos alelos que se van a fijar en las poblaciones no son un mecanismo de mantenimiento de la variabilidad. Y en ese orden de ideas, los polimorfismos moleculares que nosotros observamos son transitorios y no estables, ¿sí? Básicamente, eso significa que la mayoría de las mutaciones que se producen en las poblaciones son neutras. Y gran parte de las mutaciones, además, son deleterias. ¿Por qué? Porque se eliminan rápidamente por selección natural y normalmente no se van a detectar en los estudios de variabilidad natural. Entonces, la teoría neutra de la evolución molecular tampoco niega que la selección natural sea el agente principal de la evolución orgánica, pero postula que solo unas pocas mutaciones son detectadas y fijadas por ella, ¿vale? Ahora bien, nosotros, digamos que hemos ido hablando o discutiendo varias teorías o varias, digamos, formas de ver o de entender esto. Y en ese orden de ideas tenemos el seleccionismo versus el neutralismo. El seleccionismo, obviamente, como su nombre les puede dar la pista, pues apunta a la selección natural. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya habían ocurrido bastantes avances en términos moleculares y pues de técnicas bioquímicas. Entonces, cuando digamos ocurre esa aplicación de técnicas bioquímicas de separación de moléculas, a las poblaciones se les permite el análisis de grandes muestras de individuos para muchos sistemas proteicos, básicamente enzimáticos. Entonces ahí retomo algunas cosas del seminario de Sofía. Pues obviamente, en el caso de esto, con lo que se empezó fue con cuestiones grandes. ¿Grandes en qué sentido? Pues nosotros no podíamos revisar la parte de ácidos nucleicos como tal, porque de pronto no habían las técnicas. Entonces se comenzó por ese trabajo de proteínas que básicamente pues permitía pensar que la variabilidad genética encontrada podía ser representativa de todo el genoma. Pero además con esas técnicas también podía estudiarse cualquier especie, ¿sí? No era obligatorio que nos mantuviéramos con los modelos animales tradicionales, sino que, pues digamos, se pudo dejar a un lado organismos como Drosophila, que era lo que más se había estudiado en ese momento. Y pues esas ventajas del estudio de la variabilidad genética fue aumentando, ¿sí? Entonces hicieron que, por ejemplo, a mediados de los 70 ya se habían estudiado por lo menos 10 loci en unas 60 especies de invertebrados y 70 especies de vertebrados. Y esas cifras pues fueron aumentando exponencialmente, cosa que hoy en día yo creo que ni siquiera está medida o cuantificada, porque es tanto lo que hemos avanzado y más en los últimos 30 años que pues ya no se limita ni siquiera solamente a estos análisis de sistemas proteicos. Ahora bien, esa abundancia de datos que definitivamente no tenían un claro significado para la selección natural
reavivó la antigua controversia entre clásicos y equilibrados. Entonces, en este caso, los clásicos ahora eran los neutralistas y los equilibrados eran los seleccionistas. Esa homologación se basa en que para los neutralistas, la abundante variabilidad proteica encontrada es en su mayoría selectivamente neutra, es decir, los alelos de un locus van a tener o tienen el mismo efecto en el genotipo y por tanto todos los genotipos de ese locus van a mostrar la misma aptitud. Eso genera un genoma que es prácticamente homocigótico para la aptitud y es un genoma en el que solo de vez en cuando un locus va a ser polimórfico para la aptitud y por lo tanto sería selectivo. Por otro lado, en el caso de los seleccionistas o los antiguos equilibrados, consideran que la variabilidad proteica no es neutra y por tanto el genoma es mayoritariamente polimórfico y heterocigótico para la aptitud. Ahí retomo un poco lo de Sofía y entonces pues se detectó o se dieron cuenta de que esas técnicas electroforéticas escondían hasta cierto punto variabilidad, ¿sí? No todos los aminoácidos o los cambios de aminoácidos van a generar cambios de movilidad electroforética y no todos los cambios nucleotídicos van a producir cambios en los aminoácidos. Entonces, alguien lo mencionaba ayer, por ejemplo, esas mutaciones silenciosas o esas mutaciones de un aminoácido que al final de un ácido nucleico que al final van a codificar para la misma proteína, para el mismo aminoácido, pues no es que no haya variabilidad, sino que efectivamente va a estar escondido, como les acabo de decir. Entonces, cuando avanza esa tecnología del ADN recombinante, la electroforesis fue sustituida de a poquito a partir de los 80 por las técnicas actuales de detección de variabilidad nucleotídica. Cabe decir, sin embargo, que el impacto de la época de la electroforesis, al poner de manifiesto los problemas de la variabilidad, continúa incluso hoy. ¿Por qué? Porque es una técnica que sigue siendo válida para muchos problemas. En todo caso, las técnicas moleculares actuales están proporcionando una abundancia de datos tal que posiblemente es la primera vez que la experimentación va por delante de la teoría en genética de poblaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tradicionalmente existían comparativamente pocos datos experimentales que fueran realmente relevantes a los que se pudiera aplicar esa enorme cantidad de datos que la genética de poblaciones había construido teóricamente. Sin embargo, hoy en día, la teoría, digamos que se ha ido desarrollando de una manera forzada. ¿Por qué? Porque está siendo arrastrada por todos esos datos, por esa avalancha de secuencias nucleotídicas que se están obteniendo constantemente, ¿vale? Ahora bien, aquí, espérenme que no veo el título. Acá, bueno, electroforesis en gel de poliacrilamida. Entonces, digamos que este se diferencia un poco de la electroforesis que planteó Sofía. El precepto yo diría que es el mismo. Sin embargo, en el esquema que había mostrado Sofía, la electroforesis ocurre de forma horizontal. Aquí se da verticalmente. Todos ustedes ya vieron molecular, ¿sí? Estoy segura de eso. Si no, creo que no estarían aquí, no sé. Y pues el profe Jorge Hernández, no sé hoy en día, pero en mi época siempre trabajaba con geles de poliacrilamida, entonces yo creo que ustedes ya los conocen y saben cómo funcionan. Como bien decía Sofía, aquí el precepto es el mismo. La migración va a depender de la carga eléctrica de cada porción proteica. En ese orden de ideas, yo tengo mi gel de poliacrilamida, voy a tener una solución tampón. En esa solución tampón, yo voy a tener, digamos, electrolitos, por así decirlo. Voy a ponerle corriente. Esto también ocurre en los geles de agarosa, que fue el que mostró Sofía. Y básicamente las proteínas se van a mover de acuerdo a
a lo que la carga los llama. Entonces se va a mover, como ella decía, de acuerdo a dos cosas. Primero, al tamaño de la proteína. ¿Por qué? Porque si la proteína es muy grande, no va a ser capaz, digamos que esto es como una especie de poro, entonces no va a ser capaz de moverse tan rápidamente. Y por otro lado, pues de la carga, ¿por qué? Porque esto lo va a estar atrayendo y lo va a estar atrayendo pues en mayor o menor medida. Obviamente aquí yo no se los voy a poner en términos de que algunos tengan más o menos carga que otros. A lo que me refiero es, todos van a ser atraídos, pero van a haber unos que se van a quedar como rezagados, ¿vale? En el caso de los geles de poliacrilamida, eso se tiene que revelar. Entonces el gel de poliacrilamida, digamos, termina la corrida, lo pone en una solución un tiempo y después lo lleva digamos, a la luz ultravioleta para que eso se refleje. En el caso de los geles de agarosa, hoy en día es más fácil, porque en el caso de los geles de agarosa, pues usted sencillamente le pone un colorante y ese colorante pues va a ser, digamos que va a tener una radiación que usted puede ver también en la cámara de luz ultravioleta. Aquí en este esquema, bueno, nos hablan de extracción, de purificación. Bueno, entonces tenemos un tejido biológico, ese tejido puede provenir de plantas o de animales. Ese tejido va a sufrir una lisis celular, una centrifugación y una precipitación diferencial. ¿Esta lisis celular para qué es? Pues obviamente yo tengo que romper la célula, tengo que romper el núcleo para sacar el ADN. Y de esa manera yo realizo una extracción, ¿sí? Aquí estamos hablando no solamente, por ejemplo, en el caso de plantas, muchas veces no es sencillamente cojo la hojita y ya. Uno tiene que hacer un macerado para poner, digamos, para pulverizar hasta cierto punto esa hoja y que sea más fácil llegar a la célula. ¿Por qué? Porque no pueden olvidarse de que en las plantas las células tienen una pared celular y esa pared celular es mucho más difícil de romper. El ADN se purifica, es decir, se limpia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha basura en esa extracción que yo hago. Y yo necesito que mi ADN esté lo más limpio posible en el sentido de le elimine proteínas, le elimine material de otro tipo. ¿Para qué? Para que sea más fácil el proceso digamos, de trabajo con los marcadores moleculares. Entonces yo puedo trabajar con amplificación de ADN o con ADN total. En el caso de la amplificación de ADN, los marcadores más utilizados, aunque yo creo que incluso este esquema es antiguo, tenemos los RFLPs, los RAPIDs, los CSPs, AFLPs, DGG, BNTRs y secuencias. Y en el caso de ADN total, eso ocurre por hibridación y los más comunes serían los RFLPs y los BNTRs. Ahora bien, tenemos un antes y tenemos un ahora. ¿Qué ocurría, digamos, antes? ¿O cuáles han sido esos cambios que de alguna manera también ya les dije que ocurría o que permitieron que avanzara más la genética de población? Antes habían pocos datos experimentales que pudieran aportarle en algo a la teoría de la genética de poblaciones. La electroforesis solamente ocurría con proteínas. Y como les digo, o como les dije ahorita, esa electroforesis de proteínas igual podía estar escondiendo mucha variabilidad, ¿sí? Los estudios con proteínas se siguen haciendo, pero algo que sí hay que tener claro es que eso no es buena idea en un estudio de genética poblacional, a menos que el enfoque esté apuntándole a algo como eso, ¿sí? Y pues el conocimiento de las porciones de la variabilidad genética en las poblaciones no era tan avanzado. ¿Qué sucede ahora? Lo que les decía, la teoría se desarrolla forzosamente tratando de ir a la par con esos datos o con esa cantidad de información que hay hoy en día. Las técnicas moleculares definitivamente han avanzado muchísimo y las PCR han cambiado por completo todo este asunto.
Incluso si ustedes van y miran, hoy en día uno puede hacer PCR incluso en la casa. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita son los cambios de temperatura. Yo no sé, yo en este momento no lo tengo presente, pero yo recuerdo que había un niño, yo vi ese video hace muchísimos años, era un niño que hacía PCR, creo que con una plancha, de plancha ropa. Y pues realmente hoy en día todo eso ha avanzado y definitivamente los datos que aporta una PCR y pues escogiendo bien el marcador molecular son muchísimos y nos permiten entender muchas cosas en términos de variabilidad, en términos de evolución, en términos de ecología. Y pues en ese orden de ideas y de que son cosas que han seguido avanzando, o sea, incluso fíjense que acá plantea la PCR. Y ahora yo vuelvo y les voto lo que le plantea Sofía. Hoy en día es mucho más fácil hacer la secuencia completa de un genoma. Económico no es, pero de que se puede, se puede. Y de que la gente que tiene plata o los grupos de investigación o las universidades que tienen la plata, pues lo hacen. Y pues hay una pretensión de conocer la variabilidad genética final a partir de la nucleotídica total. O sea, lo que les acabo de decir. Hay una idea de que si yo conozco el genoma, pues definitivamente yo conozco la variabilidad genética final de un grupo de individuos, ¿vale? Entonces, ¿qué estudia la genética de poblaciones? Lo primero, y lo planteó su compañera, la unidad de estudio aquí ya no va a ser el individuo, va a ser la población. Debemos tener en cuenta que los efectos de las leyes de Mendel y de otros principios genéticos sobre las poblaciones de organismos, pues fueron sentando esas bases de la genética de poblaciones y es algo que se continúa estudiando. La genética de poblaciones analiza la estructura poblacional a través de características genéticas individuales y de procesos microevolutivos. Entonces creo que yo ya les había puesto a ustedes algo como esto, o no me acuerdo si fue en el grupo de laboratorio. Este esquema que aparece acá, básicamente, ¿yo qué veo? Veo que está dividido en dos poblaciones. Veo que hicieron un contraste entre no espacial y espacial. Aquí no sé, no tengo claro a qué haga referencia el no espacial y el espacial, pero vamos a mirar, por ejemplo, uno solo. Tengo Misiones y tengo Pedemonte Subandino. Aquí yo veo, digamos, información genética de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, digamos, fuentes, o 6, por decirlo así, clústeres diferentes de información genética. Mientras que en este espacial solamente veo 3. ¿Y qué veo yo aquí sí claramente? Que Misiones tiene información genética o tiene 2 clústeres de información genética, digamos que tiene 2 grupos conformados y muy bien definidos, mientras que Pedemonte Subandino solamente tiene 1. O sea que en donde hay fijación o en donde no hay variabilidad genética, en Pedemonte Subandino, ¿vale? Aplicaciones de la genética de poblaciones. Entonces, por un lado tenemos la evolución desde la perspectiva poblacional. Aquí, ¿qué pasa? Que va a ocurrir un cambio acumulativo en la composición genética de las poblaciones. Y como estamos pensando en cambio, pues obviamente debemos pensar en evolución. El cambio, para que podamos aplicarlo en la evolución, claramente debe ser heredable. Y pues esa composición genética debe tener un referente, digamos, un punto inicial y un punto final para poder pensar en que de verdad exista esa evolución o en poder aplicar ese concepto dentro del estudio que yo esté haciendo. Desde un punto de vista teórico, se estudian los cambios evolutivos de las especies a través del tiempo, definiendo el marco en el cual ocurre la evolución en condiciones naturales. Si bien, y creo que también lo mencionaron en algún momento, la idea es que sea en condiciones naturales, pero algo que es claro es que nosotros mucho lo hemos construido en un laboratorio, ¿sí?
Al construirlo en un laboratorio necesitamos, digamos, como aplicarlo o extraerlo y llevarlo a un ámbito natural, donde definitivamente muchas cosas no se van a cumplir. Sin embargo, al tomarlo como una referencia o como un marco, esto nos permite probar hipótesis específicas sobre la teoría evolutiva. Aquí tenemos, dice, variación de 40 machos de Agelaeus fonesius. Tenemos el largo del pico, el largo total del ave, el largo de la cola y el largo del ala. Dice el diagrama de Alfred Russel Wallace que muestra la variación de la dimensión corporal de 40 individuos en los Estados Unidos. Yo creo que ustedes ven e interpretan lo mismo que yo, pues obviamente hay como una acumulación acá de características. El que mayor dispersión tiene es el largo total del ave. Aquí tenemos el largo de la cola, donde básicamente sí hay un punto que se nos sale, y el largo del ala solamente hay un punto que queda un poquito salido. Pero la verdad no sé, quizá que quisiera explicar Fernando con este esquema. Pues hablaba de evolución, definitivamente pues si tengo cambios, debo hablar de evolución y pues obviamente esos cambios fenotípicos van a tener algún componente genotípico que le dé soporte, pero la verdad no sabría a qué apunta esta diapositiva o digamos el cómo quisiera abordar. Bueno, además de eso, interpreta las diferencias en las secuencias de ADN o en las frecuencias de los marcadores moleculares. ¿Con qué fin? Por un lado, entender la historia evolutiva. Por otro lado, entender los patrones de diversidad. Y para evaluar la estructura y el flujo de genes en las poblaciones. ¿Cómo me permite revisar la historia evolutiva? Porque digamos que todo eso va dejando huella, ¿sí? Además de que va dejando huella, definitivamente yo puedo ir reconociendo mucha de esa información, como, digamos, por ejemplo, decir cuál es la población ancestral, ¿sí? Esta población es ancestral y esta es la novedosa. Todo eso lo puedo hacer en genética de poblaciones. Los patrones de diversidad definitivamente también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque al conocer la diversidad yo puedo revisar o digamos, realizar unos contrastes y definir un patrón, que es más o menos lo que se ve o lo que ustedes pudieron ver en la diapositiva o en el esquema de clústeres que les mostré antes. Y la estructura y el flujo de genes de las poblaciones, porque es que aquí yo siempre voy a estar tratando de comparar entre diferentes poblaciones. ¿La estructura qué es? La estructura es justamente como esa fijación de genotipos o de haplotipos en una población. Y el flujo de genes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahí sí me voy a devolver. Si yo miro aquí voy a partir de que este es un solo individuo. ¿Por qué? Porque digamos que el ancho me da para este. Entonces, cada punto de referencia sí va a ser un individuo. Aquí entonces tengo dos. Y yo podría pensar que este individuo que tiene una información genética diferente es porque viene de otro lado. Quizá el alelo o digamos el genotipo que trae no se ha fijado en la población o no ha tenido gran acogida en la población, o puede que incluso sencillamente sea nuevo. Pero esto me permite a mí decir que hay alguien que llegó, ¿sí? Porque le está aportando variabilidad a esta población que no existe en el resto de individuos, ¿vale? Entonces todo eso lo puedo revisar yo. Ahora aquí, bueno, esto es básicamente una secuenciación. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero cada color va mostrando, digamos, un nucleótido definido y el orden va apareciendo, digamos, en las curvitas. Entonces, aquí venía uno rojo, es que no, creo que el rojo es la timina, el azul es la citosina, el negro es la guanina y el verde la adenina.
Entonces, aquí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy secuenciando un genoma en particular, así sea un segmento, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar esa información, la secuencio, y me va a aparecer aquí la cadena completa de ADN, por así decirlo. Sin embargo, acá voy a guiarme por esta flecha. Aquí, ¿sí ven que hay como dos montaditos? Entonces, aquí es donde yo observo que hay un cambio. Lo mismo acá. Fíjense que aquí yo tenía guanina, guanina, aquí tenía guanina, timina, y aquí tenía timina, timina, pero tampoco tengo muy claro a qué podía ir Fernando acá. En este caso, espérenme que me toca quitar para ver arriba. No, no tiene título. Entonces, ¿yo qué veo en esta diapositiva? Tengo un locus particular. Eso quiere decir que tenía una población, por así decirlo, y le evaluó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 locus diferentes. A cada locus le evaluó obviamente la heterocigosidad observada, la heterocigosidad esperada, perdón. Aquí no sé la NB a qué hace referencia. El F de Fisher. Ah, no, este es el F de Wright y este creo que sí es el de Fisher. Entonces, calcula la heterocigosidad observada para la población total, calcula la heterocigosidad esperada y, por ejemplo, con base en este contraste es donde uno dice si la población está o no en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor que es el que estoy obteniendo. Sin embargo, hay uno que yo esperaría de acuerdo a la información que tengo. Y otra cosa es que yo puedo calcular la distancia genética que hay entre, digamos, un grupo de especies con respecto a la información genética, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá está trabajando con 5 especies y básicamente lo que dice es la distancia genética entre Victoria e Hispánica es solamente de 0,15, pongámosle, perdón, mientras que la diferencia entre este y este va a ser como de 0,3, no sé, habría que medir lo que hay de aquí a acá, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles serían más parecidas? Estas dos. A su vez, estas se pueden relacionar con esta, y la que es más diferente es esta que es IRCUS, pero deben tener en cuenta que esto corresponde a una distancia genética. ¿Sí? Si bien en genética de poblaciones también se sacan, por así decirlo, árboles, no son los mismos árboles o no tienen la misma, digamos, la misma base que tienen en sistemática. En la composición genética se debe verificar la similitud y diferenciación de las poblaciones. Entonces yo debo describir los genotipos y también describir las frecuencias de los genotipos. Es decir, si yo tengo, por decir algún locus, y yo voy a decir, listo, yo tengo un microsatélite que sería el S222, y tengo otro que es el S150, pero no me puedo limitar a eso, sino que debo también plantear cuál es la frecuencia de ese genotipo. ¿Por qué? Porque todo eso me va a sentar las bases para evaluar el Hardy-Weinberg y a su vez eso es lo que me permite también revisar la estructura, el flujo genético, etcétera, etcétera. Este caso es de un estudio hecho en Brasil, creo. Es que ya me preocupa el tiempo. Entonces tenemos anadenantera colubrina, que es un estudio de Barran de Buy, es un estudio bastante bonito. Tienen 1, 2, 3, 4, 8 sitios de muestreo. Lo que se ve, por ejemplo, en esta gráfica son los haplotipos. Entonces, esto es una red de haplotipos. Los haplotipos son básicamente los polimorfismos y va mostrando la relación entre ellos, ¿sí? Entonces, cómo se organizan esos haplotipos y de dónde viene la información de cada uno de esos haplotipos. El tamaño del círculo me muestra también esas frecuencias. Entonces, entre más grande sea, es porque mayor, digamos, es la frecuencia de ese haplotipo en la población.
Y los más pequeñitos es porque de pronto solamente 1 o 2 individuos la tenían, ¿sí? En el caso de esta gráfica de acá, este COM4 puede ser, digamos, un locus, y 109, 110 y 112 es el haplotipo como tal, ¿sí? O sea, es ese genotipo, ese polimorfismo que yo estoy viendo. Entonces aquí me va a mostrar, básicamente, de acuerdo a las poblaciones, cómo se comportaban o en qué frecuencia, digamos, estaban con uno o con otro. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este solamente está en esa población que aquí están denominando CAT, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, pero entonces aquí sería GUA, ¿vale? En modelos teóricos de la genética de poblaciones, uno sería alelos infinitos, y es que surge un alelo diferente a los demás. La mutación por etapas implica pasar de un estado anterior al siguiente, entonces es algo que también ocurre de forma gradual. Adaptativo, que tiene en cuenta la selección natural. El no adaptativo, que básicamente dice que la selección natural no influye, sino que solamente influye, digamos, de los que están influyendo son los procesos históricos, y el combinado, que de alguna manera contempla diferentes situaciones de cada uno de estos modelos. Los procesos sistemáticos y los procesos aleatorios. Entonces, los procesos sistemáticos involucran mutación, selección natural y flujo de genes. Pueden ser cuantificables y se conoce la dirección del cambio. Cuando yo tengo procesos que son aleatorios, lo que está actuando es la deriva genética y no es posible predecir la dirección del cambio. Sin embargo, sí se puede cuantificar ese cambio. Aquí los clústeres son similares a los que ya les he mostrado. Cada barrita, digamos que corresponde a un individuo. Por ejemplo, me voy a enfocar en este que tiene rojo, naranja y azul. Eso quiere decir que tiene, digamos, como 3 fuentes diferentes de variabilidad genética. Mientras que, por ejemplo, este último no tiene para nada variabilidad. Fíjense que es completamente azul. ¿Vale? Ambos tipos de procesos ocurren en el tiempo ecológico o en pocas generaciones. Aquí estamos hablando de los procesos sistemáticos y los aleatorios. En el caso del tiempo ecológico, estamos hablando de que necesita menos de 300 generaciones. Aquí tenemos que, pues bueno, ese tiempo ecológico es un intervalo de tiempo pequeño con respecto al tiempo evolutivo. Eso sí lo debemos tener claro. O sea, cuando estamos hablando de tiempos evolutivos, tenemos que tener en cuenta que se necesitan muchísimas generaciones o que necesitamos un tiempo largo. Aquí vale la pena hacer esa salvedad. ¿Por qué? Porque los ciclos de vida entre especies o entre organismos no necesariamente son los mismos. El ciclo de vida del ser humano definitivamente no es para nada similar al de Drosophila. Entonces, ese tiempo evolutivo sí es diferente al de, digamos, en el caso de Drosophila, es mucho más corto que el del ser humano. Y con eso termina esta presentación. ¡Amor! Esto se salió quién sabe hace cuánto. ¿Cómo así? ¿Estás hablando sola? Sí. No, profe. Ay, no. Ay, perdón, yo no los veo. Yo no los veo. Tranquila, No. estamos toda la clase, todo bien. Qué pena. Yo dije, no. Qué pena. Es que como escondí la cosa de arriba, dije, ay, no, y yo no veía. Qué pena. Bueno, chicos, qué pena que al final empecé a correr, pero ya, pues estamos sobre el tiempo. Menos mal que como que no había nadie esperando para entrar aquí. Igual, pues, no sé si quede alguna pregunta. Yo sé que al final corrí, pero igual eso es más como de lectura de esas gráficas